Muy bien, pues buenos días a todos los que están conectados en este momento. Les agradecemos mucho su presencia en esta nueva sesión del ciclo de charlas y conferencias sobre competencias digitales, informativas y mediáticas que el Sistema de Universidad Virtual, a través de la Licenciatura en Bibliotecología y Gestión del Conocimiento y la Biblioteca, organizan para este año. Muchas gracias por estar aquí. Les queremos pedir, por favor, a todos los participantes que traten de mantener sus micrófonos cerrados para evitar alguna distracción o alguna interrupción en las conferencias de nuestros dos ponentes del día de hoy, a los que queremos agradecer, por supuesto, por su presencia. Muchas gracias. Es un honor tener presentes en esta casa de estudios a dos personas como ustedes, ¿verdad? De profesionales en toda la extensión de la palabra, y que seguramente vamos a disfrutar mucho de sus conferencias. Para empezar, quiero presentar a la maestra Yolanda López Santana, que será nuestra moderadora del día de hoy. La maestra Yolanda López labora en la Biblioteca Antonio Latorre como responsable de las actividades para el desarrollo de habilidades informativas. Es docente en el Departamento de Ciencias de la Salud y Ecología Humana del Centro Universitario de la Costa Sur, y también aquí con nosotros tenemos el placer de tenerla en la licenciatura en Bibliotecología y Gestión del Conocimiento. Ha participado en el grupo de formadores que desarrolló estrategias de capacitación a docentes del Centro Universitario de la Costa Sur en el manejo de las tecnologías en plataformas educativas y el uso eficiente de la información en la web académica, los repositorios y la biblioteca digital de la Universidad de Guadalajara. También es responsable del blog Infoalfabetización, que documenta información y buenas prácticas relacionadas con las actividades para el desarrollo de competencias informativas y digitales. Y ha participado como ponente en diferentes eventos y foros académicos, además de haber publicado ya diferentes artículos, libros, capítulos de libros, documentos de trabajo, guías y manuales relacionados sobre temas de alfabetización informativa. Por lo tanto, es un gusto tenerte también aquí, Yolanda. Te agradecemos mucho la disposición también a moderar estas conferencias, y pues les dejamos la voz a nuestros tres maravillosos ponentes y moderadora. Muchísimas gracias por la presentación, Fabi. Pues agradezco también la presencia de todos ustedes que nos acompañan y los que van a ir llegando poco a poco. Pues hoy tenemos, por supuesto, dentro de este ciclo de charlas que está organizando la biblioteca, junto con la licenciatura en bibliotecología en la Universidad Virtual, tenemos esta oportunidad y esta coyuntura para poder presentar a ustedes a dos grandes bibliotecarios que tienen una trayectoria maravillosa dentro de nuestro gremio. Vamos a iniciar nuestra conferencia con nuestra invitada, la doctora Lourdes Feria Basurto. Y me voy a permitir leerles su resumen curricular, pero antes de iniciar la lectura de este resumen curricular de ellos, les quiero comentar algunas características que va a llevar propiamente la dinámica de trabajo. Bien, en primer lugar va a presentar la doctora Lourdes Feria, y en segundo lugar presentará el licenciado Julio Alonso Arévalo. Esta presentación será a través de 30 minutos de presentación cada uno de los temas, y después de esos 30 minutos nos vamos a extender a la sección de preguntas. Las preguntas ustedes las van a poder formular dentro del chat. Una sugerencia particular para que nos facilite este proceso es que hagan sus preguntas y la hagan en mayúsculas todo, para identificarlas con otro tipo de comunicación o conversación que se esté dando respecto a los comentarios de la dinámica de trabajo. Entonces, las preguntas se verán después de que nuestros dos ponentes hagan su presentación. Entonces, vamos a iniciar con la presentación de la doctora Lourdes Feria Basurto. Ella nos presentará el tema Data, alfabetización en datos. Lourdes Feria se doctoró en Ciencias de la Documentación por la Universidad Complutense de Madrid y posteriormente realizó una investigación postdoctoral sobre gestión de datos de investigación científica en el Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ella es coautora y autora del software SciaBook para gestión de bibliotecas, de 8 libros y más de 50 artículos. En México ha sido bibliotecaria, docente y coordinadora de tecnologías de la información en la Universidad de Colima.
En cuanto a su participación en proyectos internacionales, destacan el programa de las Naciones Unidas de Voluntarios en Tecnologías de Información de la Biblioteca Digital Mundial y su participación como titular durante 10 años de la Cátedra UNESCO en Tecnologías de la Información para América Latina. Actualmente es consultora independiente y trabaja con académicos y empresarios mexicanos y latinoamericanos en gestión de datos, información y conocimiento. Ella ha sido reconocida con la apreciada a la Mujer del Año en Ciencias que otorga el Congreso del Estado de Colima y la mención honorífica de la Organización de Estados Americanos por la plataforma informática de la Biblioteca Digital El Dorado. Los dejo en presencia y vamos a disfrutar de su ponencia. Están todos invitados a escucharla. Tenemos para ella 30 minutos. Adelante, doctora. Muchísimas gracias. Bueno, antes de comenzar, yo quiero decirles que estoy muy emocionada porque para mí esto es como volver a casa. Algunos de ustedes no lo saben porque son muy jóvenes, pero yo fui de las primeras profesoras en la UDG virtual en la carrera de Bibliotecología y Gestión del Conocimiento. Entonces estoy emocionada por eso y quiero darle las gracias a la maestra Yola por esta iniciativa que la verdad pues es una experiencia muy interesante para los estudiantes. Quiero agradecer también a Lisben, nuestra coordinadora de la carrera, agradecer a mi tocaya Lulú en la biblioteca y a las alumnas que hicieron todo que provocaron esta revolución que nos tiene aquí el día de hoy y que son Maydi Mejía, Esme Rivera y Yanira Regalado de Valiente. Bueno, pues dicho lo cual, procedo, ya saben, ay Dios, ¿me ayudan a que pueda yo compartir mi pantalla? Porque parece que tengo la función inhabilitada, si alguien me echa la mano por allí. Y si no, no sé, no me acuerdo. Ahí estoy, perfecto. Ahí estoy. Ay, el susto, ¿verdad? Del típico de compartir pantalla y que no se pueda. Pero ya, sí se pudo. Entonces, vamos a proceder. Pues aquí tienen que, lo que les decía yo, a ver, déjenme avanzar por aquí, ahí está. Bueno, no me aguanté de poner esta diapositiva, de cuando fui docente en la UDG virtual. Estas son las dos materias que impartí, Tipología Bibliotecaria y Administración de la Biblioteca Digital, las dos en el año 2005. Las dos al mismo tiempo y súper feliz. Allí con ustedes aprendí a hacer diseño instruccional, aprendí el modelo educativo de la UDG, el inicial, en fin. Bueno, pues les digo, no me aguanté presentar esto y ahora sí ya vamos al tema que nos reúne el día de hoy, que es alfabetización en datos. Y me dirán, bueno, ¿y eso con qué se come? Pues para hablar de esto vamos a tratar de llevar este orden. Primero vamos a revisar las definiciones, términos y conceptos, luego la alfabetización en datos en el mundo Big Data, los datos en la academia, los datos en el día a día, el concepto del Data Librarian y un resumen para aterrizar en lo que es la alfabetización en datos y una bibliografía. Bueno, listo, muy bien. Vamos a comenzar con los términos y conceptos. Para hablar de alfabetización en datos, pues primero tenemos que hablar de la alfabetización informacional, que ya es más conocida por quienes estamos en este mundo de la información. Entonces, en ese punto, pues tenemos que, aquí yo les traje dos de las definiciones, dos de las decenas de definiciones que hay de ALFIN. La primera de ellas, que es la más tradicional, digamos, que es la de la ACRL del año 2000. Marqué en amarillo pues lo básico de la definición, que es reconocer cuando se necesita información, localizarla, evaluarla y usarla de manera efectiva.
La otra definición, que es mucho más compleja y más extensa, es la de Alejandro Uribe Tirado, un colega colombiano que ha dedicado prácticamente su vida a trabajar el tema de alfabetización informacional, y no se las voy a leer porque si no aquí se me va mi media hora, pero se les recomiendo revisen esta definición que es completísima. Y de aquí está mi definición, que es al fin para mí, al fin para Lourdes Feria, es evaluar, valorar y validar información. Y tomo un pedacito de Alejandro Uribe, que es el para qué esos tres verbos, para al final de este proceso generar y compartir conocimientos. ¿Y para qué generar, compartir conocimientos? Para el aprendizaje permanente, para la evolución constante. Entonces, eso vamos a partir de allí como nuestra plataforma de lo que es alfabetización informacional y pasar a la siguiente. ¿Cuál es la diferencia entonces entre alfabetización informacional y alfabetización en datos? Pues básicamente el componente que las mueve. Y para eso tenemos que definir lo que es el dato. Y aquí les traigo también de las decenas o cientos de definiciones que hay de lo que son los datos. A mí la que más me gusta es la del profesor López Yepes, en donde se dice que el dato es el componente más pequeño de un hecho medible. Viene a ser como las células dentro del cuerpo humano. Es lo más pequeño que se puede medir y en ciencias, por ejemplo, en la investigación científica, no hay buena investigación sin buenos datos. ¿Por qué la diferencia con información? Porque dato es un concepto como más digital. Es básicamente eso. Bueno, ya que tenemos estas definiciones, vamos a ver dónde estamos parados, cuál es nuestra plataforma. Alfabetización en datos y Big Data. Los datos siempre han existido, ¿están de acuerdo? El tema de manejo de gestión de datos siempre ha existido, pero ¿por qué ahora como que se puso de moda? Como que todo mundo habla de esto, pues por el fenómeno Big Data, y por eso tenemos que tocarlo aunque sea rápidamente. ¿Quiénes necesitan los datos hoy en día? Antes nada más los actuarios, los informáticos, los estadísticos, pero hoy en día todos necesitamos datos, todos absolutamente, porque estamos inmersos en el mundo de Big Data. Hace una semana aproximadamente en un taller que impartí, yo les preguntaba a los estudiantes, ¿alguien sabe lo que es Big Data? Y como que todo el mundo sabemos, pero no lo tenemos tan claro. Entonces me daban unas definiciones muy complejas. Estás en todo, pero no la estás escuchando, yo creo. Parece que hay un micrófono, ¿verdad? Sigo. Te cuesta trabajo. Continúa. Un momento, por favor. Sí. Doctora, perdón. Sí, no hay cuidado. Que está bien. Está cerrado. Muchas gracias. No hay problema. Estamos en familia. Muy bien. Entonces, ¿qué es el Big Data? Si yo en este momento les pido una definición de Big Data, pues seguramente me van a dar una definición muy compleja, pero yo se los voy a poner facilito. Ya saben yo cómo soy, ¿verdad? Big Data somos todos. El Big Data empieza contigo. ¿Por qué empieza contigo, conmigo, con todos los que estamos conectados? Pues porque de alguna manera ese Big Data, que son esas cantidades inmensas de información y datos, se han generado a partir de que nosotros, cada uno de ustedes, cada uno de los que estamos aquí y de nuestros vecinos, de todo el mundo está generando datos. Es lo que se llama producción social de los datos. Te estás tomando un café y estás mandando tu ubicación por el WhatsApp a tus amigos o a tu familia. Eso hace que estés generando datos y participando de este mundo de los datos. Y miren, para eso siempre me gusta poner esta página en internet que se llama Internet Live Stats. Y aquí podemos ver la velocidad con la que se están generando datos. Miren, usuarios de internet en el mundo en este preciso segundo. Número total de sitios web en el mundo ahorita. Casi, 2,000 millones de sitios web. ¿Cuántos de esos conoces tú?
¿La mitad? Siempre les pregunto, ¿eh? ¿Conoces la mitad? ¿Conoces una cuarta parte? Bueno, ¿conoces 10,000 sitios web? 1,000 sitios web. ¿Conoces bien 50 sitios web de todo este universo que se está produciendo? Miren la cantidad de correos electrónicos que se están enviando, las búsquedas que en este preciso segundo se están haciendo en Google, los posts que se están blogueando, los tweets, bueno, las fotos que se están subiendo en Instagram, los videos que se están viendo en YouTube, bueno, este universo, esto es Big Data. Esto es Big Data. Cualquier otra definición que me den, será como pues más formal, digamos, pero Big Data lo hacemos entre todos, ¿de acuerdo? Bueno, muy bien. Y entonces todos los días estamos inmersos en un montón de datos que se están generando en diferentes formatos y diferentes tipos de datos. Tenemos entre los datos textos, cifras, imágenes, video, audio, software, algoritmos, ecuaciones, animaciones, modelos, simulaciones. Respiro. Bueno, y todos estos tipos de datos los encontramos en formatos, de aquí yo les puse unos poquitos, una diversidad de formatos, el PDF, el JPG, el CBS, pero aquí me faltan, por ejemplo, el MP3, el MP4, el .doc, todos los formatos que son decenas y que ya se nos hacen súper familiares, ¿o no? Bueno, entonces, ¿qué está pasando? Eso es en el Big Data, digamos, ¿no? Por eso se empieza a hablar de datos cada vez más. ¿Y qué pasa en el entorno de la academia más precisamente? Bueno, pues en el entorno de la academia, incluso el paradigma de la ciencia está cambiando, porque miren, voy a dejar de compartir, a ver si, vamos a ver, nueva función, dejar de compartir, ay, bueno, no puedo dejar de compartir, entonces me van a tener que ver en chiquito. Ajá. ¿Ya me pueden ver? Ya está perfecto. Sí, ay, gracias. Bueno, yo paso cada susto con esto. De pronto, como lo quiero hacer perfecto. Bueno, miren, para hablarles de los datos en la academia, les tengo que hablar de cómo era antes, antes de que incluso muchos de ustedes nacieran, y cómo es ahora. ¿Cómo se hacía, cómo se publicaban los resultados científicos? Pues en revistas impresas. Aquí tengo el fascículo 1 de la revista Nature, por ejemplo. Por eso quería que me pusieran a pantalla completa para que lo pudiéramos ver tal cualito. Esto, pues, es del año 1869. Ay, ni yo había nacido. Y entonces la ciencia se difundía de esta manera. Miren. ¿Quién se iba a imaginar que si los datos y que si conéctate a internet o que si la password? No, el que tenía para suscribirse a una revista, pues se suscribía. Incluso hubo revistas en formato tabloide como estas, sí, como esta del Scientific America también, de los 1800. Bueno, ahora sí regreso a compartir mi pantalla. Sí tengo que hacerlo yo desde acá, ¿verdad? ¿O ustedes me lo habilitan? Porque no me deja otra vez. Según yo ya estoy compartiendo, ¿es así? No. ¿Alguien que me oye? Un momentito. Permítame un momento, doctora. Sí, muy bien. Ustedes me dicen, ¿eh? Bueno, ya vieron, mientras me ayudan a habilitar mi pantalla, pues ya vieron estos... Listo, doctora, puede compartir. Ya puedo compartir. Ok, vamos a ver. Entonces, compartir pantalla. Aquí está, me puso el PowerPoint. Me imagino que es esta. Ahí estoy compartiéndoles. ¿Ya ven mi diapositiva? Sí, doctora. Muy bien. Es la de paradigmas de la ciencia. Bueno, tan solo con lo que les acabo de mostrar con estas publicaciones, pues hemos visto cómo la ciencia ha cambiado, ¿no? Bueno, antes era pues en cuadernos donde los científicos tomaban sus datos y en cartas escritas a mano los compartían, después fueron los impresos y ahora pues todo es en el mundo de los datos, todo es a través de internet. Bueno,
Eso hace que el ciclo de vida de los datos en su modelo base se modifique. Miren, antes todo empezaba a la hora de hacer investigación con el proyecto, ¿no? Luego con el levantamiento de los datos, después el análisis de los mismos y al final la publicación. Y en esta parte, ya que estaba todo publicado, era donde entraba el bibliotecario. Aquí les puse una bibliotecaria muy simpática para identificar dónde entraba el bibliotecario, pero en la red cambia el ciclo de vida de los datos y entonces empezamos sí con el anteproyecto de investigación, pero al mismo tiempo con el plan de datos, el levantamiento de datos, el análisis de los datos sigue igual, pero fíjense, aquí cambia. Y entonces tenemos la publicación y el compartir datos, el data sharing, la preservación de los datos y la reutilización de los datos y el ciclo continúa una vez más. ¿Y en dónde está el especialista de información que antes nada más estaba una vez que salía la publicación? Pues ahora estamos en todo el ciclo de vida de los datos acompañando al investigador. Nos aumentó el trabajo, sí, qué bonito, ¿no? Somos ahora más necesarios. Bueno, pero no se preocupen porque todo es cosa de ir aprendiendo qué es lo que se necesita. Se necesitan herramientas, se necesitan software, plataformas, necesitamos conocer cuáles son los procesos, cuáles son las metodologías y necesitamos aprender a hacer gestión y curación de datos. Y esto de la gestión de los datos en la academia no es nada más para estudiantes, ¿eh? Yo he visto que investigadores de muchísimo prestigio, como son de mi generación, no nos enseñaron a gestionar datos. Entonces ellos agradecen también que les hablemos de estos temas nuevos porque quieren estar preparados para este paradigma científico que en poco tiempo se transformó. Entonces, con estudiantes y con sus maestros. Y la alfabetización en datos es muy importante que tengamos conciencia que no es ciencia de datos ni necesitamos ser científicos de datos. No se asusten. Alfabetización de datos es saber cómo están organizados los datos y es tener la capacidad de trabajar con ellos, leerlos, analizarlos, discutirlos. En la academia, bueno, yo aquí tengo identificadas 7 buenas prácticas en mi postdoctorado en el IBI, en la UNAM, fue pues uno de los resultados finales, ¿no? Identificar cuáles fueron las 7 buenas prácticas en la academia para gestión de datos y otras 7 buenas prácticas para los bibliotecarios, o sea, en total 14, pero yo les voy a hablar de estas 7 buenas prácticas porque son el tipo de alfabetización en datos que necesitamos colaborar con los académicos para hacer AlfData, para hacer alfabetización en datos. Nos corresponde, y lo podemos hacer muy bien, acompañarles a elaborar su plan de datos al inicio de toda investigación. A ellos les encanta que les enseñemos cómo se genera una base de conocimiento y lo sabemos hacer. Lo que no sabemos es que lo sabemos. Todo bibliotecario sabe hacer una base de conocimiento. Finalmente es un árbol de carpetas. Bueno, la alfabetización en datos también tiene que ver con manejo de datos en el cuaderno de laboratorio o en el diario de investigación. Tiene que ver con el software para la gestión de los datos mientras se hace análisis. Tiene que ver con cómo le enseñamos al científico a generar un data paper, que antes no existía, pero ahora cada vez más se está posicionando el data paper. Tenemos que apoyarles también con el tema repositorios, que a veces allí nos quedamos. Está muy bien, pero hay que tener el conocimiento de todo lo demás también. Y tenemos que apoyarlos en este último punto, que es el compartir datos en abierto. ¿Cómo le van a hacer? ¿Cómo le pueden hacer? Pues quién mejor, y ellos mismos lo dicen, que el bibliotecario, que es el que maneja todo esto. A un científico, a un académico, a un estudiante le dicen metadatos y te dice, bueno, ¿y eso con qué se come? Pero para los bibliotecarios metadatos es un término que conocemos desde hace muchos años y que lo manejamos bien. Bueno, está el tema de los repositorios de datos, ya no los repositorios de documentos.
Los mismos grupos que hacían, que siguen haciendo, pues, recolección de documentos y sistematización de documentos, como es la plataforma Cielo y la plataforma Mendeley, ahora ya tienen su versión para solo datos. Y tenemos Cielo Data, por ejemplo, o Data Mendeley. Déjenme ver si les puedo mostrar aquí. Ajá. Aquí está el Data Mendeley y a ver si tengo suficiente internet para hacer una búsqueda de unos datos que acabo de subir hace poquito. Miren, aquí están. Y no es la cosa, ¿sí? Sí, para que se puedan ver los datos necesita dejar de compartir y volver a compartir para que se vea su internet. Ok, entonces dejo de compartir. Pero aquí dice que ya me salí de compartir. ¿Ustedes no me ven? Ya está, dejar de compartir. Ya dejé de compartir. Ahora ingresa a la pantalla donde quiere ingresar y luego ya después vuelve a compartir. Muy bien, vamos a ver ahora cuál era la pantalla. Muy bien, entonces, según yo estoy en la pantalla, bueno, estoy en la diapositiva, ¿no? Me dicen lo que van viendo, a ver, estoy en la diapositiva, le pico aquí, a ver, déjenme ponerla como debe de ser. Ahí está. Ok, ¿ya pueden ver mi internet? No, aún no. ¿No? Hay que volver a compartir pantalla. Hay que volver a compartir pantalla. Bueno, entonces vamos a ver. Entonces aquí compartir pantalla. Ajá. Y me imagino que comparto esta. Y creo que ahora sí ya. Así es, doctora. Adelante. Ay, bendito sea Dios. Muy bien. Bueno, pues entonces ya pueden ver ustedes que en el repositorio de datos de Mendeley, pues tengo un artículo, no un artículo, los datos que acabo de subir hace unas cuantas semanas junto con mi coautor, Humberto Martínez Camacho. Y miren, por ejemplo, lo que hay aquí. Aquí no hay un artículo científico, nomás hay bueno, están los metadatos, ¿no? De autores, fecha, descripción y directamente los datos. Los datos tal cual. ¿Ven? Eso no es el data paper, esos son los datos crudos en un repositorio de datos. ¿Sí? También está el PowerPoint y están otros anexos, pero básicamente es eso. Supongo que me tengo que salir otra vez. Ajá, todo sea por el conocimiento. Muy bien, me salgo de nuevo y ahora vuelvo a compartir pantalla, pero les comparto mi PowerPoint, ¿verdad? Y ahora, ¿dónde quedó mi PowerPoint hermoso? A ver, PowerPoint, a ver, compartir pantalla. Y ahora sí, presento y compartir. Ya estamos. Bueno, muy bien. Entonces, estaba yo aquí, les hablaba de los repositorios de datos, no de documentos, y también de los data papers. Por eso necesitamos alfabetizarnos en datos, porque ya hay un montón de temas, un montón de productos que tienen que ver con datos y que no conocíamos porque no se habían inventado. Entonces, bueno, en la bibliografía al final les dejo, por ejemplo, documentos como que también me tocó escribir con este coautor, donde se habla de los data papers, qué son, cómo estructurarlos y dónde publicarlos. Bueno, vean cuántos temas tan hermosos hay alrededor de los datos y de la alfabetización en datos. Bueno, eso es en la academia. ¿Qué pasa en la vida cotidiana? Pues miren, que necesitamos como ciudadanos tener 4 habilidades de Data, que es aprender a leer los datos, a trabajar con los datos, a analizarlos, a argumentar y decidir, pero tampoco se compliquen, o sea, leer datos es entender gráficos, no necesariamente son altas matemáticas, es entender gráficos. Y eso lo podemos estar repasando continuamente. Trabajar con datos, no necesitamos ser ni estadísticos ni informáticos, sino sentirnos cómodos con el manejo de los datos. Analizar los datos es hacerles preguntas.
Analizar los datos es, por ejemplo, cuando van a comprar una computadora. No vale 10 centavos una computadora. Entonces tienen que analizar muy bien cuál de todas las que están disponibles en el mercado va a ser la de utilidad para ustedes, porque le van a invertir un dinero. Entonces tienen que ver cuáles son los datos, ¿verdad? De esa computadora y de todas de las 5 que tienen enfrente de ustedes, cuál es la que va a resultar más útil para ustedes y conocer sus características, por ejemplo, de disco duro, de tarjeta de gráficos, de memoria RAM. Eso es hacerle preguntas a los datos, de alguna forma en lo cotidiano, en el día a día, para poder argumentar y tomar decisiones de qué es lo que nos conviene más. Y entonces fíjense que hace apenas unas poquitas semanas Apple publicó un mini librito en internet que se llama Un día en la vida de tus datos, y entonces se trata de un papá que le toca pasear ese día a su hija, y para que vean qué tan presentes están los datos en nuestra vida. Bueno, desde que el papá empieza a planificar, bueno, ¿a dónde voy a llevar a mi hija? Cuando checa el clima, a ver si no les llueve, a ver si va a ser sol. Todas las aplicaciones que está usando para planear solo una salida con su hija al parque de diversiones. Luego, en el camino se ve que la hija va con su tablet y va consultando, va jugando, y ya de ahí ya se están ingresando datos. Cuando el papá le compra un helado a la hija en el parque de diversiones, tan solo por su forma de pago, también ahí se están generando datos. Cuando se toman una selfie, el papá y la hija, fíjense qué interesante, se toman la selfie y ahí también quedan registrados datos. Y esto nos pasa a todos en el día a día, ¿sí o no? Miren, aparentemente estamos sentaditos, solitos, aparentemente, pero en la nube ya hay un montón de información, toda nuestra sombra digital, que como todo en la vida puede ser algo muy bueno o puede ser algo no tan bueno, y por eso también tenemos que aprender a ser cuidadosos con los datos, y eso es parte de la alfabetización en datos. Y entonces aquí entra una figura que necesitamos ir formando, que son los data librarians, los nuevos superhéroes en el mundo de la información y los datos. Sí se estaría bien desempolvar nuestros apuntes de estadística de la secundaria y en lo posible aprender un lenguaje de programación, o al menos ver algún que otro tutorial en YouTube para empezar a hablar el idioma con mucho más fluidez, pero no necesariamente. Básicamente lo que tienen, el primer componente que necesitan para aprender a ser unos buenos alfabetizadores en datos es tener curiosidad científica. Yo todo esto ni lo sabía, pero me encantó y empecé a buscarle y a buscarle. No necesitan tener grado en matemáticas, no se asusten, pero sí saber que, por ejemplo, toda la investigación, toda la información que se recababa antes por medio de formatos analógicos como estos, a ver, ¿a quién le tocó hacer así su investigación de su tesis? Pues a muchos de ustedes, a otros ya no, porque son totalmente digitales. Cuando yo hice mi tesis doctoral, si me hubieran dicho que iba a tener que aprender a leer conglomerados de datos, tablas de análisis semántico, frecuencia de palabras, de minería de texto, me hubiera puesto el susto de la vida. Pero ¿por qué no me asusté? Porque en el software solito te hace todo esto, y es lo mismo que esto que hacíamos antes en analógico, pero ahora aplicando software. Los bibliotecarios, si bien no tenemos que aprender a usar todo el software, sí tenemos que saber cuál es el software de investigación científica que puede apoyar más a nuestros usuarios, y no solo en las ciencias exactas, en ciencias sociales, en humanidades y en arte. Ya hay un montón de software para hacer investigación. Y entonces lo que está pasando es que estamos transitando de un mundo totalmente analógico como a un mundo bien digital, un mundo donde todos los acervos son digitales, son datos. Y por ejemplo, en las universidades norteamericanas, las que hacen investigación están catalogadas como las universidades R1, R2 o R3. Las R1 son las que hacen mejor investigación o más investigación.
Todas las R1 tienen al menos un data librarian, pero hay algunas que tienen hasta 20. Imagínense el mercado que se abre allí de trabajo. Las empresas no saben qué hacer, están desesperadas por tanto dato que se genera y cómo lo van a organizar y a catalogar y a clasificar, que es lo que nosotros sabemos hacer desde hace décadas, desde hace centurias. Empresas de entretenimiento como Disney o Pixar, ¿dónde creen que guardan sus archivos? ¿Cómo creen que los guardan? Pues necesitan un especialista que sepa de datos. Miren, siempre les hablo de la película Toy Story 2, que me imagino que varios de ustedes la vieron. ¿Sabían que cuando ya tenía el 90% de la película terminada, la animación terminada en un 90%, un error interno de la computadora principal, del servidor principal de Pixar, empezó a autoborrar los archivos? Y cuando se dieron cuenta ya era tardísimo, se había borrado todo. ¿Todo? Sí, todo. Lo pudieron recuperar gracias a que una de sus colaboradoras estaba en licencia de maternidad y estaba haciendo trabajo en casa y había tenido permiso de su jefe de llevarse un respaldo muy voluminoso de los archivos y tenía al menos el 75, el 80% de las animaciones en ese respaldo. Si no, no se imaginan. Así con esta frase tal cual pueden googlear la información y conocer la historia porque fue verdad. A partir de ese día, ¿qué creen? Dijo Pixar, necesito contratar data librarians. Aunque no les llama data librarians, pero es el concepto, o sea, alguien que me organice los datos, alguien que esté alfabetizado en datos. Y miren, aquí les traigo un ejemplo de la bolsa de trabajo de Disney, que constantemente ya he entrado en diferentes ocasiones y están buscando para sus diferentes sedes data librarians. En Netflix, aquí está en español porque está traducido, pero el original es en inglés. Bueno, trabajar en estas empresas implica que seas bilingüe fluido, ¿no? Pero lo que les quiero mostrar es este campo de trabajo para quienes están alfabetizados en datos y además en el mundo de la información tienen las herramientas como nosotros, bibliotecarios, para hacer gestión y sistematización de información. Para concluir, después de todo esto, necesitamos tomar conciencia de la importancia de la alfabetización en datos. Saber que que la diferencia entre alfabetización informacional y alfabetización en datos es básicamente el formato y el tipo, el componente, el insumo en el que nos vamos, que vamos a manejar y el mundo en el que nos vamos a mover. La alfabetización informacional permea para lo impreso, permea para lo digital, pero la alfabetización en datos es mucho más especializada. La alfabetización en datos no solo para estudiantes que acaban de llegar al mundo de la academia, sino también para los científicos que ya tienen muchos años en esto y porque necesitamos hablar el mismo idioma, necesitamos una homologación. Alfabetización en datos, ¿para qué? Como ya se los dije, evaluar, valorar y validar la información, los datos, pero también para acceder, interpretar, valorar con sentido crítico, gestionar y usar éticamente los datos. ¿Qué comprende la alfabetización en datos? Mediciones numéricas, pero también no numéricas. Por eso les digo, para las ciencias sociales que no necesariamente manejan el tipo de datos de cuaderno de laboratorio que manejan los de ciencias exactas, también alfabetización en datos, porque lo no numérico son datos también. Las narrativas son datos al final. También comprende gráficos, comprende gestión de procesos de investigación científica, ciencia e investigación. Y entonces para hacer alfabetización en datos, ¿qué necesitamos? Necesitamos herramientas, plataformas, claro que software, necesitamos procesos normalizados, metodologías compartidas, necesitamos convertirnos en personal experto en gestión y curación de datos. Y es que es una responsabilidad, y ya con esto voy a cerrar, es una responsabilidad. ¿Por qué? Porque si no somos nosotros, ¿quién? Y si no es ahora, ¿cuándo?
Fíjense que ¿quién les va a enseñar a nuestros usuarios alfabetización en datos? La persona del centro de cómputo pues está muy ocupada con sus cuestiones técnicas. El profesor de metodología de investigación pues está apenas adentrándose en este mundo. ¿Por qué no la biblioteca? La biblioteca de hoy en adelante tiene esa inmensa responsabilidad y necesitamos tomar conciencia de ello. Bueno, pues aquí termino. Dejándoles con esta gran pregunta que ojalá en algún momento podamos tomarnos un cafecito para buscar respuestas. Y ya nada más la parte de la bibliografía, en la que va también bibliografía en español, que básicamente son las 4 cosas que he escrito, pero también bibliografía en inglés. Bueno, pues ha sido un placer, muchas gracias y me quedo aquí atenta para la sesión de preguntas. Pues muchísimas gracias, doctora. Además, muy puntual, 3 minutitos extras, pero créanme que es valioso ver todo este conocimiento que tiene, la experiencia y todo lo que nos puede compartir. Así es de que muchísimas gracias. Las preguntas, como ya habíamos comentado, se van a realizar posterior a las 2 presentaciones. Nos vamos directamente ahora a la participación de Julio, en donde vamos a presentar su brevísimo resumen, porque la verdad es que realizando una búsqueda en la web, qué bárbaro. Bueno, vamos a comenzar con nuestro segundo invitado. Muchas gracias, doctora. Julio Alonso Arévalo es bibliotecario de la Facultad de Traducción y Documentación de la Universidad de Salamanca. Él es exmiembro del grupo de investigación Lectra, Premio Nacional de Investigación por la Unión de Editoriales Universitarias Españolas, la UNE. Él es premio al Mejor Profesional Social Media Info Awards en el 2019. Él es creador y editor del repositorio ELIS. Él ha escrito y publicado más de 80 artículos científicos, los cuales están súper organizados, como todo bibliotecario en ORCID, excelente. Por el momento ha escrito solo 12 libros y los ha publicado en diferentes editoriales. Él tiene más de 2.600 citas en Google Scholar. Él es creador y gestor del blog Universo Abierto. Él es director del programa de radio Planeta Biblioteca y tiene más de 250,000 seguidores en los grupos profesionales del Facebook. Le vamos a dejar la presencia, la palabra y la participación de Julio Alonso Arévalo con su tema relacionado en la participación, el valor y la aportación de la ciencia ciudadana desde el entorno de bibliotecas. Bienvenido y adelante con su presentación. Pues muchas gracias y en primer lugar agradeceros a vosotros el estar aquí presente y en segundo lugar también agradecer a otra de las personas que ha estado aquí, a Lourdes, porque siempre me gusta mucho por la didáctica que explica muy bien cosas tan complejas como es el tema de los datos de investigación y de la alfabetización en datos, así que le doy mi enhorabuena desde acá. Voy a compartir pantalla, si estoy habilitado. Vale, sí. Muy bien. Pues ahí tienen la pantalla. Vamos a hablar de un tema interesante, un tema bastante novedoso, que no es tan novedoso por otra parte, pero veréis que sí. Se trata de ciencia ciudadana. Saber qué es eso de la ciencia ciudadana y qué implicaciones tiene también para nosotros, para los bibliotecarios. La biblioteca es un entorno de participación ciudadana, es un entorno también de aprendizaje y por otra parte, pues es el entorno perfecto para proyectos de este tipo. Vamos a ver, en primer lugar, qué es esto de la ciencia ciudadana. A ver si me deja moverme. Vale. Bueno, dejo una cita aquí primero, que es de un señor que se llama Leon Boston, que es presidente de Bass College. Dice que el problema más aterrador es que la gente que es del mundo de la ciencia, están alfabetizados en cuestiones de humanidades. Les gusta el arte, les gusta la historia, la literatura, pero sin embargo esto no es recíproco en el ámbito de las ciencias. Muchos ciudadanos todavía como que tienen cierta reticencia ante los temas científicos, como ahora hablaba Lourdes sobre el tema de los big data o de los datos de investigación. Por lo tanto, es un tema muy complementario al que hemos visto. La ciencia ciudadana involucra
a los propios ciudadanos, a las personas normales de la calle, al público en general, en actividades científicas y fomenta una participación activa de los ciudadanos en casos reales de investigación, en el apoyo a esa investigación. Nos hemos dado cuenta ya desde hace tiempo que todo no lo puede hacer una persona, como ocurría en los años anteriores, cuando un solo científico descubría algo. Ahora vemos grupos de científicos, a lo mejor de 40 personas, que trabajan en un mismo proyecto. Son proyectos cooperativos, pero también está la posibilidad de trabajar con los propios ciudadanos. Y esto es lo que se llama la ciencia abierta, lo que supone, por una parte, pues una doble beneficio, tanto para los ciudadanos como para los científicos. Vamos a adentrarnos un poquito en esto. ¿Qué implica la ciencia ciudadana? Pues implica la participación científica y divertida también de ciudadanos y de otras instituciones, como puede ser una biblioteca, que no quieren perderse algo tan interesante como conocer los nuevos avances científicos, explicarse cualquier cuestión o plantear cualquier cosa que interesa a los ciudadanos acerca de la investigación. Es una cosa, además, accesible para todos. No hace falta tener un nivel de cualificación, ni procedencia, ni intereses concretos, ni siquiera habilidades. Simplemente está la capacidad de las personas de quererse implicar en un proyecto de investigación. Abordan todas las preocupaciones locales en torno a un tema concreto y pueden ser diversos, desde la calidad del agua, de su territorio, de su entorno, el seguimiento de la vida silvestre, las especies. También tiene que ver con otros temas, no solo científicos. Ciencia también son las humanidades y las ciencias sociales. Por ejemplo, el lenguaje o recogida de palabras del lenguaje de un entorno determinado. Todo esto es lo que diríamos ciencia ciudadana. Forma parte, además, de otro entorno más amplio que se llama ciencia abierta. La ciencia abierta, ya conocéis todos, que tiene dos dimensiones, abarca dos cuestiones, una de las que nos ha hablado ahora mismo también Lourdes, que es el tema de datos de investigación, pero sobre todo tiene dos dimensiones. Tiene la apertura del intercambio de resultados, como pueden ser los datos, como pueden ser los artículos científicos a través del acceso abierto o a través de la gestión de datos de investigación, pero por otra parte también hay una apertura a los propios medios y a las herramientas. Estamos hablando ahora de revisión científica abierta y estamos hablando de otras cuestiones que afectan también a la metodología de la investigación. Ciencia abierta sería como este paraguas que vemos aquí, y cada una de esas varillas pues son diferentes movimientos abiertos. ¿Qué movimientos abiertos? Pues el acceso abierto lo conocemos todos, el software libre también. También afecta a los recursos educativos abiertos, afecta también a los datos, que es lo que hemos visto con Lourdes, y a la alfabetización de datos, también al software y también a lo que llamamos ciencia ciudadana. Estas serían algunos de los movimientos de la ciencia abierta. En los últimos años hemos asistido a un cambio en la ciencia, en las formas de interactuar, de presentar las ideas, la información, de juzgar la calidad de los resultados, que se ha visto mediatizada por las tecnologías. Han aparecido múltiples plataformas que permiten a las personas compartir libremente todo tipo de información a través de repositorios o a través de redes sociales científicas o incluso redes sociales tal cual, como Facebook o con Twitter, que también sirven para difundir la investigación científica. Hay, por lo tanto, un cambio de cultura hacia una forma de cómo se realiza y cómo se está recompensando la ciencia. Esto ahora mismo va despacio, pero está cambiando. Se está produciendo un proceso también de democratización de la ciencia. Se plantean nuevas preguntas, se crean junto con investigadores. Es un sistema también más abierto, más flexible, más voluntario, más participativo y un también modelo transversal que afecta a varias disciplinas científicas. Según decía Carlos Moedas, que es el director de investigación y ciencia de la Unión Europea, ciencia abierta está cambiando el aspecto del método científico para ser un método más inclusivo. Y como veis, he destacado ahí lo de inclusivo e interdisciplinario. ¿Por qué? Porque inclusivo entra lo que vamos a ver hoy, lo que se llama ciencia ciudadana. Bueno, como veis ahí, esto es lo que diferenciaría la ciencia tradicional, que está en rojo, y la ciencia abierta.
de publicar artículos a publicar resultados de investigación, que es lo que nos ha explicado Lourdes. De ser una ciencia individualista a ser una ciencia cooperativa, de ser una ciencia a la que muy pocos los privilegiados de universidades y de institutos tienen acceso a que pueda hacer toda la sociedad, de ser una ciencia sin participación ciudadana a una ciencia donde los ciudadanos también participan. Aquí está lo que vamos a ver en esta tarde, en esta exposición. ¿Qué significa ciencia ciudadana concretamente? Promover la participación pública, es dar peso a los ciudadanos y a los agentes de la sociedad civil en la definición y las necesidades de la investigación. Eso es ciencia ciudadana. Y además es importante porque cuanto más datos tengamos, estamos hablando de un mundo de datos. El Fondo Monetario Internacional, concretamente, ha llegado a decir que lo que va a producir el sostenimiento de la sociedad del futuro, y ya lo está produciendo, son esa cantidad de datos, porque esos datos, ¿para qué sirven? Sirven principalmente para todo el mundo, como ha dicho Lourdes. Sirven para que la gente pueda tomar decisiones informadas, para empoderar no solo a los investigadores, sino también a los propios ciudadanos. Hay un proyecto que está en Nueva York que se llama Datos para Todos, Data for All. Significa que todos necesitan comprender y tener datos para tomar decisiones. Por ejemplo, yo quiero montar un negocio en la ciudad de Nueva York. Si yo tengo datos sobre los flujos comerciales, si yo tengo datos sobre el valor que tiene un arrendamiento en determinada zona, si yo tengo datos sobre si hay otros sitios que hacen la competencia en esa zona, puedo tomar una decisión mucho más informada que si no dispongo de esos datos. Por lo tanto, los datos no solo son para científicos, los datos no son solo para empresas y empresarios que también, sino que nos afectan a todos y cada uno de nosotros. Y del intercambio de estos datos y de cuanto tengamos más datos y más velocidad, muchísimo mejor. Además, todo este tratamiento de estos desafíos ahora mismo son cruciales ¿en qué? Son cruciales en los desafíos globales. Y esto, como ejemplo, lo hemos visto durante la pandemia. Durante la pandemia se ha logrado una vacuna de forma relativamente rápida. Antes producir una vacuna significaba por lo menos 5 o 10 años. Ahora mismo la hemos tenido en menos de un año. Lo hemos tenido gracias a que se han compartido informaciones, se han compartido datos, tenemos más información, pero esto nos vale para todo, con lo que es la ciencia abierta. Nos vale para la salud, nos vale para el tema del hambre, la pobreza, las enfermedades, el tema del agua, la energía renovable. Por lo tanto, esa es la importancia que tiene los datos y la ciencia abierta de lo que estamos ahora mismo hablando. ¿Qué es ciencia ciudadana? Pues ciencia ciudadana se conoce con todos esos nombres que veis ahí. Se habla también de ciencia colaborativa, demociencia, ciencia democrática, investigación participativa. Significa fundamentalmente el trabajo de investigadores junto a ciudadanos en la participación para tener datos o análisis de resultados, incluso a veces de experimentos o actividades de investigación. Genera información o datos que pueden utilizarse para proyectos de ciencia y para proyectos reales. No simplemente una divulgación científica, como podríamos considerar hasta ahora, sino que también es una participación y una implicación directa de los ciudadanos con los científicos en beneficio de todos y cada uno de ellos, en beneficio de la sociedad, en beneficio de los investigadores, porque pueden disponer de más datos, porque hay más gente recopilando datos, y también en beneficio de la propia sociedad, como hemos visto. Está diseñado también para promover la alfabetización científica, como vimos al principio. ¿En qué consiste fundamentalmente este tema? Pues la ciencia ciudadana ocurre cuando cualquier persona ayuda a realizar una investigación científica real, como hemos dicho. Puede participar, puede formar parte de su tiempo libre, es algo voluntario completamente y no es necesario tampoco, como antes ya habíamos comentado, ser un experto en algún tema concreto y determinado. Ya la ciencia ciudadana, aunque es un fenómeno, como hemos dicho, muy reciente, existió en tiempos pasados. Ahí tenemos 3 científicos, tenemos a Darwin, tenemos ahí a Franklin y tenemos ahí a Mendel. Estos 3 científicos ayudaron también de las personas para obtener datos. Según un archivo que hay por ahí de Darwin, había recibido cartas que él hacía peticiones sobre cualquier otro tema de más de 15.000 personas. Por lo tanto, la ciencia
participativa, la ciencia ciudadana, en modo casi latente, ya existía en el siglo XIX, aunque claramente es un fenómeno del siglo XXI. ¿Qué motivaciones puede tener una persona para participar en un proyecto de investigación? Pues sentir que está involucrado en uno de los temas científicos principales que le importa, comprender plenamente ese problema y cómo se analiza, y también que su participación cuente en un proyecto de investigación en beneficio de los demás. Por lo tanto, estamos hablando de un aprendizaje participativo y experiencial. Yo que hablo a menudo del tema de Makerspace, de laboratorios ciudadanos y demás, pues esto también podía ser parte de una experiencia maker, una experiencia colaborativa. El beneficio, como dije antes, también es mutuo. Son beneficios para la comunidad científica, para los individuos que participan y para la sociedad. Vamos a ver aquí algunas cuestiones en las que nos podemos beneficiar cada uno de ellos. Por ejemplo, una de las cosas en las que se beneficia la ciencia, en primer lugar, es que inspira nuevos temas de abordar, nuevos temas que abordar. En segundo lugar, también genera la posibilidad de obtener más datos que de otra manera sería imposible porque hay mucha más gente participando. Tenemos beneficios también para la sociedad, para abordar esos desafíos comunes. No voy a entrar a cada uno de ellos, tenemos poco tiempo. Y también beneficios para los participantes porque permite contribuir a los descubrimientos científicos, mejorar la comprensión de la ciencia y otras cuantas cuestiones que es las que vemos ahí en este libro, en el que yo os recomiendo para introduciros a lo que es la investigación en ciencia ciudadana, que es esta guía que publicó Santiago Chivo, la Universidad Autónoma de Chile, que es muy sencilla, tiene como 20 o 30 páginas, pero nos permite comprender perfectamente este evento. ¿Quién participa? Pues participan los científicos que lideran los proyectos ciudadanos y entrenan a los ciudadanos científicos, que es como se llaman. Los participantes, que son las personas voluntarias que trabajan en un proyecto junto a científicos, la comunidad, que es el grupo completo, y luego, por último, también estaría el proyecto, que es la actividad que se va a realizar o llevar a cabo. En cuanto a la planificación de un proyecto de investigación ciudadana, pues veis ahí una participación previa, una formación inicial de los científicos ciudadanos, luego se hace un desarrollo sobre una idea, se hace un plan de campo, de acción, y finalmente se analizan los resultados y se divulgan los resultados. Y a esto también ayudan los ciudadanos científicos. Ahí tenéis el esquema. El nivel de participación es diverso. La participación básica es el ciudadano como un sensor. Hoy disponemos de diferentes tipos de posibilidades para hacer fotos con nuestro dispositivo móvil, por ejemplo, o recoger datos también con el dispositivo y enviarlos a otro sitio a través de aplicaciones. Luego está la ciencia participatoria. ¿En qué consiste? En ayudar a la definición de un problema y también recolectar datos. El tercer nivel, que es un nivel más alto de participación, sería la inteligencia distribuida. Es definir un problema para hacer un análisis de datos, o sea, participar también, no solo en la recogida de datos, sino en el tema de los análisis de esos datos. Y luego lo que se llama ciencia ciudadana externa, donde la iniciativa no la toma un grupo de científicos, sino la toma independientemente un grupo de ciudadanos que trabajan con científicos, que también puede darse. Esos serían los 4 niveles de participación. Y aquí tendríamos los tipos de proyectos en función de quién encabece cada uno de esos proyectos. No voy a entrar, co-creados, colaborativos, contractuales, lo podéis luego visualizar vosotros, que os he dejado la presentación en PPS en el chat, que podéis tenerla para vosotros. ¿Qué tareas desarrollarían los ciudadanos? Pues desarrollarían la participación, propiciar datos para la investigación y para los investigadores y plantear nuevas preguntas sobre qué temas les interesan a la sociedad que se investiguen. Por ejemplo, a partir de investigaciones de este tipo han surgido investigaciones que a lo mejor no se tenían en cuenta o no estaban programadas. Y luego está el tercer aspecto, que es procrear, o sea, crear una nueva cultura científica. Por ejemplo, mi padre, que era cartero, tenía también afición por la meteorología. Y allí en el pueblo, en Ávila,
Teníamos nosotros en casa un pluviómetro donde nosotros recogíamos todos los datos y mi padre rellenaba una cartulina con todos esos datos que la mandaba al centro meteorológico, como lo que vemos aquí en esta fotografía. Eso también era, y esto me estoy hablando de los años 60 y 70, ciencia ciudadana. Pues eso es un poquito lo que ocurre. Pero ahora mismo también disponemos, cualquier ciudadano, de otro tipo de sensores. Tenemos herramientas de alcance global a todos los ciudadanos, dispositivos móviles que nos permiten recoger datos hasta a través del teléfono móvil, como hemos dicho, desde la cámara hasta recoger datos desde aplicaciones o hacer fotografías y enviarlo a cualquier proyecto científico. Así nos encontramos en todos los portales de aplicaciones, Google Play, iTunes, por ahí, aplicaciones que están dirigidas a contribuir a proyectos de ciencia ciudadana para recoger todo ese tipo de datos. Ahí tenéis, por ejemplo, si vais a Google Play y ponéis ciencia ciudadana o en inglés Citizen Science, como veis, podemos recoger todo tipo de datos sobre agua, sobre pájaros, sobre temperatura, sobre historia o sobre cualquier otra cosa. Luego vamos a ver proyectos concretos. Los formatos de participación son varios. La más básica, como hemos dicho antes, la recogida simplemente de datos. Luego también esos ciudadanos pueden trabajar junto a científicos en el análisis de datos, aprendiendo también cómo es el método científico. Otra implicación es la gamificación, los juegos formativos. ¿Qué consiste un juego formativo? Pues en dar a esos ciudadanos también una serie de motivaciones, como pueden ser insignias o como pueden ser puntos por participar en ese proyecto. También lo que llamamos también pooling de recursos, o sea, tú puedes simplemente participar dejando tu ordenador como una computación distribuida para que recoja datos en un momento dado que tú no estás utilizando. Pues esos son diferentes formatos de participación, como vemos ahí mismo. Y las técnicas luego para también aprender más, no solo recoger datos, ¿en qué consisten? Pues desde conferencias, conversaciones coloquiales con gente, trabajar también con los científicos para que respuestas y preguntas que se puedan hacer, trabajo con pares, con evaluadores, trabajos de demostración también y también el uso de audiovisuales. O sea, son técnicas en las que también los ciudadanos científicos pueden participar. ¿Qué aporta la ciencia ciudadana? Pues visibilidad e impacto. ¿Por qué? Porque más gente participa, más posibilidad de difusión en redes sociales, en otros sitios y una mayor difusión científica. Convierte la investigación en una investigación conectada, donde más gente participa y donde aumenta la velocidad de innovación, de descubrimiento y la posibilidad de disponer de más datos. También hace que la investigación científica sea reproducible, sea transparente, genera nuevas colaboraciones con otras instituciones, como puede ser una biblioteca, un instituto o cualquier otro sitio, y asegura un acceso también a largo plazo a los resultados, lo que aumenta la eficiencia de esa investigación. Por lo tanto, hay una gran contribución por parte de los ciudadanos a este tipo de proyectos. Vamos a ver algunos ejemplos de lo que son actividades de ciencia ciudadana, que pueden ser pues, con animales, con plantas, con cultura, con historia, y aquí vamos a ver algunos de ellos. Esta es una plataforma que se llama Zoomverse, que tiene 50 proyectos activos ahora mismo de ciencia ciudadana y donde hay participantes, de más de 1,5 millones de participantes ciudadanos que están trabajando en proyectos junto a científicos. Es una plataforma donde tú entras y puedes escoger qué proyecto te apetece o en qué proyecto te apetece participar. La NASA también tiene un proyecto de ciencia ciudadana, como veis ahí, que nos permite también trabajar en otros proyectos particulares. Pues puede ser de conteo de estrellas o puede ser de participar en cualquier otra cosa, a través de fotografías, en el conteo de estrellas, no de una en una. O sea, cosas de este tipo, desde diversos puntos del planeta y mandan fotos, envían con sensores también otro tipo de información. Otro de los proyectos, que también es muy típico, hemos visto en películas, ¿no? Los perseguidores de ciclones, pues este es otro proyecto que trata de esto, de datos sobre ciclones, con 18.000 contribuyentes ciudadanos que participan en él. Este es otro proyecto para historia del clima en Australia, también donde están participando
ciudadanos en recogida de datos y envío de datos a la estación receptora. Este sitio, muy curioso, que es Digital Health Watch, que consiste en que cualquier ciudadano simplemente lo que tiene que hacer cuando se encuentra este poste guía, hacer fotos en las direcciones que se indican ahí. ¿Veis? Este, suroeste, y lo que tiene que ir a hacer, una foto, otra, y enviarla al proyecto, para que luego los investigadores analicen todo ese proyecto, todos esos datos. Por ejemplo, otro ejemplo así, relacionado con historia, que también es ciencia, como hemos dicho, es ciencia social, ciencia humana, y es, por ejemplo, el descubrimiento de la tumba de Gengis Khan, fallecido el 18 de agosto de 1227 y que no se sabe dónde está su tumba. Pues lo que se está haciendo por parte de voluntarios es el envío de fotos. Y ya más de 10.000 voluntarios, científicos ciudadanos, han enviado esas informaciones con más de 30.000 horas de escaneo de imágenes, como podéis ver. Este es otro proyecto también con el tema lingüístico. Es crear un mapa del léxico humano en las principales lenguas del mundo, incluso en las más minoritarias y en las más minorizadas, como dicen, o olvidadas. Se trata también de un proyecto de recoger terminología particular de un lugar y enviar para que también lingüistas participen o hagan investigaciones concretas. Como veis, con este tipo de proyectos lo que se hace realmente es hacer una ciencia que no era posible hacer sin el trabajo o sin la participación de voluntarios, de ciudadanos que pueden enriquecer ese proyecto de forma activa. Aquí tenemos otro proyecto de Scientific American, donde podemos también elegir en qué tipo de proyecto queremos ir involucrando, sobre jirafas, sobre galaxias, sobre el cuerpo humano o cualquier otra cosa, y entonces entramos, nos unimos al proyecto y lo que hacemos es recoger y contribuir nosotros con estos datos. En mi país, en España, por ejemplo, existe un observatorio de ciencia ciudadana donde podemos encontrar también proyectos y luego tenéis ahí otros cuantos más, como podéis ver. Uno de ellos, el más importante, es el conteo navideño de aves de la sociedad Audón. El 55%, o sea, más de la mitad de la información científica de mi país sobre biodiversidad procede de proyectos ciudadanos. Por lo tanto, veis la importancia que tiene la implicación en este tipo de cuestiones. Otro proyecto es este que veis aquí, que liderado por Europa, es para visualizar el agua y nosotros vamos a la aplicación, hacemos una foto del agua de cualquier sitio que visitamos y luego, veis, tiene una escala ahí y nosotros ponemos que está en tal escala de color y luego esto sirve para que los propios investigadores lo analicen. ¿Y qué tienen que ver las bibliotecas en todo esto, en la ciencia ciudadana? Pues bibliotecarios y bibliotecas ahora mismo ya están asumiendo un papel cada vez más activo como centros ciudadanos de participación colectiva. Antes hablábamos de los FADLAB, antes hablábamos de los espacios de creación. Aquí las bibliotecas públicas pueden encontrar sinergias con la ciencia ciudadana. Una biblioteca realmente es un sitio en donde siempre hemos aprendido, en donde siempre hemos participado y cada vez más en proyectos ya no somos simplemente unos proveedores de información, sino que estamos siendo también unos convocantes. Las bibliotecas se dice que somos hub ciudadanos. Hub quiere decir un conector entre los ciudadanos, entre las personas. Somos un espacio de socialización y eso es cada vez más importante que lo que hemos tenido siempre, que sigue siendo muy importante, que son las colecciones, sino que ahora mismo la biblioteca es un lugar donde se puede participar activamente en proyectos y la biblioteca se implica. ¿Por qué? Porque existen sinergias entre lo que diríamos que es el avance de la ciencia o ciencia ciudadana como espacios de aprendizaje y como espacios también de participación. Es un lugar de encuentro, un espacio también que se utiliza por parte de la ciencia ciudadana para la participación en coloquios, en charlas, en preguntas y respuestas. Todo lo que hemos visto ahí es posible en entornos, y qué mejor entorno que el de una biblioteca. ¿Las bibliotecas qué hacen en la ciencia ciudadana? Pues lo primero es animar a los usuarios a participar, también a aprender. No solo se aprende de los libros, sino también se aprende de una forma más práctica. A ofrecer kits a los usuarios para implicarse en un proyecto de ciencia ciudadana, en una investigación, y también el hacer este otro tipo de actividades, como el Día de la Ciencia, que es el 13 de abril.
Ahí tenéis un cartel, por ejemplo, de una biblioteca, creo que es de Arizona, donde invita a sus usuarios a participar en la salud de los bosques y participar y apoyar también a ciudadanos y participar en una investigación real. Puede ser un proyecto, además de interesante, además de aprendizaje, un proyecto divertido en el que los voluntarios se implican, en el que se produce también una socialización, como si tuviéramos un club de lectura, pero orientado en este caso a la investigación. Y ahí tenemos también otro ejemplo de otra biblioteca de este tipo. Las etapas para iniciar un proyecto de ciencia ciudadana en la biblioteca es reconocer por qué involucrar al público en la ciencia ciudadana. Identificar los beneficios de convertir la biblioteca en un centro comunitario para la ciencia ciudadana, identificar estrategias y herramientas de selección y alinearse con los programas de ciencia ciudadana a nivel local o a nivel nacional, identificar recursos, pueden ser sanitarios, pueden ser de otros tipos, y también estrategias para ayudar a formar al personal en la ciencia ciudadana junto con participantes científicos. Esa sería la etapa de planificación de un proyecto de ciencia ciudadana en una biblioteca. Un proyecto de los más conocidos es este que tenemos aquí, que es ESCI Starter. Es un proyecto que promueve la participación ciudadana en la investigación y la involucración de científicos expertos en tareas de proyectos reales de investigación. Aquí tenéis una guía que este proyecto tiene y lleva a cabo, que está en relación con la Biblioteca Nacional de Medicina, es la guía del bibliotecario para la ciencia ciudadana. Otro proyecto, también llevado a cabo en bibliotecas, en la pública de Nueva York, en este caso, es un proyecto que trata de identificar, por ejemplo, cuestiones de maltrato de policía en favor de los derechos ciudadanos. Ahora mismo, con todo el problema del tema racial en Estados Unidos y demás, pues uno se puede implicar en este tipo de proyectos para proporcionar datos. En España, la biblioteca de la Diputación de Cataluña y de la Universidad de Barcelona tiene un proyecto en común, que es el que vemos aquí, que se llama Bibliolab, Ciencia Ciudadana en Acción, y es una plataforma de recomendación de proyectos de ciencia ciudadana adaptada a las necesidades propias y basada en proyectos que han elegido, probado, incluso que ha puesto en marcha la propia biblioteca. La propia biblioteca también puede tomar la iniciativa, la acción, para trabajar con científicos y diseñar proyectos de ciencia ciudadana. Este sería el mapa de ciencia ciudadana en Europa, lo tenéis ahí, el enlace también. Y luego daros unas recomendaciones como el libro verde de estrategia de 2020 en materia de ciencia ciudadana o alguno de estos documentos, la ciencia ciudadana para Europa. Y aquí también tenemos el papel blanco de la ciencia ciudadana para Europa, el libro blanco. Así que, bueno, en conclusión, ¿qué podemos decir? Que la ciencia ciudadana son personas y grupos de interés no remunerados que contribuyen con expertos científicos en proyectos de investigación reales. Se basa en el codiseño de una investigación. Los ciudadanos incluso pueden relatar a los investigadores preocupaciones que les parecen interesantes. Muchas veces experimentos han surgido a partir de las propuestas de investigación de ciudadanos. También se produce lo que se llama un microvoluntariado, un crowdsourcing, la sabiduría a partir de crear con pequeñas personas que contribuyen a un proyecto común y que también participan en él con beneficios para todos, para investigadores, para ciudadanos y para la sociedad en general. Y también favorece otra cosa importante, la alfabetización científica de los ciudadanos. Sabemos ya, porque hay estudios hechos aquí en mi país sobre empleo, que la capacidad de empleabilidad de una persona de humanidades o ciencias sociales es mayor cuando tiene conocimientos científicos, cuando tiene conocimientos sobre los métodos, sobre la utilización de determinados recursos. Por lo tanto, favorece la alfabetización científica. Y así, las bibliotecas también, que son centros de participación y de conexión ciudadana, participan activamente en esta nueva forma de aprendizaje, un aprendizaje más práctico, un aprendizaje que también tiene un beneficio, como hemos podido ver a través de la participación activa. No hay cosa, quizás, esta cita de Louis Pasteur, que dice que la ciencia no conoce país, porque el conocimiento pertenece a la humanidad, a todos, y es la antorcha que ilumina al mundo.
estos son los beneficios y esto es lo que puede ser un proyecto de ciencia ciudadana en una biblioteca, que se integraría perfectamente en lo que llamamos ciencia abierta. Y sin más, pues bueno, cualquier duda, cualquier cosa, me la podéis preguntar y si no, ahí tenéis también mi correo de la Universidad de Salamanca, de España, y me podéis escribir para cualquier tema y para cualquier cosa que os resulte curiosa o simplemente no hayáis entendido. De todas maneras, tenemos ahora mismo un debate en torno a todo esto. Muchas gracias por la atención. Bueno, pues muchísimas gracias por su participación y felicidades porque los dos ponentes han entendido muy bien la dinámica del tiempo. En este caso, Julio Arévalo tiene 31 minutos con 54 segundos. ¡Qué barbaridad! ¡Qué fino para estas cosas! Vamos ahora a pasar a la sección de preguntas, si les parece bien, a nuestros dos ponentes. Y me gustaría planteárselas de la siguiente manera. Hay dos preguntas que vamos a unir para la doctora Lourdes Feria y hay una pregunta para Julio Alonso Arévalo. Entonces las podríamos plantear al mismo tiempo y uno le pasa el micrófono al otro, si les parece. La primera pregunta planteada para Lourdes Feria está unida. La pregunta es de Rafael Morales Gamboa, ambas son de Rafael Morales Gamboa y dice lo siguiente. ¿Se podría hablar de alfabetización de datos y alfabetización en información como diferentes? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta dice, ¿qué necesita aprender un estudiante universitario en esta línea? ¿Es solamente formación para bibliotecólogos? Esas son las preguntas que hace Rafael Morales Gamboa. Y también le plantea una pregunta para Julio Alonso Arévalo, también Rafael Morales Gamboa, y dice así, se habla de cambio, pero tiende el área de bibliotecología a ser conservadora, particularmente en lo referente a cuestiones relacionadas con el copyright. Entonces, les dejo sus preguntas y ustedes toman la palabra. Adelante. Bueno, ¿quién empieza? Tú misma. Gracias. Bueno, a ver, la diferencia. Pues la diferencia, como en algún momento se los comenté, entre ALFIN, alfabetización informacional, y alfabetización en datos, es básicamente el componente con el que vamos a trabajar. En un caso estamos hablando en ALFIN de la información independientemente de su soporte, y en el caso de la alfabetización en datos nos estamos refiriendo solo a aquellos que son datos digitales. Todo lo que está en el internet, todo lo que está en la nube, todo lo que nace digital. Esa sería la diferencia, porque básicamente lo que se busca en cualquier tipo de alfabetización de estas es, como les decía, evaluar, validar y valorar ya sea la información o sea los datos. Entonces no hay una diferencia marcada entre el objetivo que se persigue y entre una y otra. Bueno, eso en cuanto a la primera pregunta. La otra es cuando se dice que si alfabetización en datos es solo para bibliotecólogos, no, también para todos, para todo tipo de, aquí dicen la pregunta, para otros estudiantes, claro, que todos los estudiantes ahora, es más, desde los primeros años, yo daría alfabetización en datos, obviamente con sus características previamente delineadas, pero sí lo impartiría incluso desde nivel primaria. Es muy importante estar alfabetizados en datos y sobre todo para los niños, que aprendan, por ejemplo, a identificar la información o las noticias válidas, de calidad, de las fake news. Si les enseñamos desde niñitos a hacer este tipo de validaciones, imagínense cuando ya lleguen a estudios posteriores, pues van a tener un pensamiento crítico más desarrollado, un criterio, una práctica en identificar la información fake de la información real, de la información fidedigna. No sé si con esto respondo las preguntas, pero
estoy a la orden de quien las hizo para si quiere alguna precisión mayor. Gracias. Vas, Julio. Gracias, Lourdes. Pues hace ya algún tiempo, en principio empezamos hablando de alfabetización. Yo tengo de aquí a unos días, el día 15, voy a hablar precisamente de este tema, de la alfabetización en literacia, o sea, lo que es la alfabetización informacional a la alfabetización creativa. O sea, alfabetización creativa, ¿qué es? Pues el trabajo ahora mismo que permite que la gente aprenda, como hemos dicho antes, no solo de los libros, sino que también aprende con las experiencias prácticas. Lo que hacen ahora mismo en FabLab o en cualquier otro sitio es un aprendizaje. Y a veces incluso este aprendizaje lleva al otro aprendizaje. O sea, una persona que no tiene ninguna familiaridad con el uso de los libros, que no ha leído nunca, sin embargo, sí está dispuesta a lo mejor a acercarse a una biblioteca, a participar en un proyecto o a diseñar cualquier cosa, y a partir de ahí empieza a interesarse por poder progresar y poder utilizar libros. Las alfabetizaciones son múltiples, y esto ya lo dijeron hace muchísimos años Travis Jacobson, que nos habla también de que un libro maravilloso que es Multiliteracy, o Joran Esset. Hablan de diferentes alfabetizaciones: alfabetización mediática, que tiene que ver con los medios de comunicación, alfabetización en salud. Cada vez las bibliotecas están participando más en todo este tipo de temas, en cómo conseguir el mejor seguro en las bibliotecas americanas, en clases también sobre cómo cuidarse, cómo hacer actividades deportivas, alfabetización visual, alfabetización también lectora, que puede ser la capacidad para aprovechar al máximo todo lo que puede suponer leer en una pantalla, que no solo leer en blanco y negro como en un papel, sino que tiene más posibilidades, como la socialización de los contenidos, la definición, el buscar un contenido de forma rápida, el compartir esos contenidos directamente desde tu iPad o tu libro electrónico con otros lectores, el discutir sobre ello. Por lo tanto, cada vez nos damos cuenta de que necesitamos más posibilidades para poder aprovechar, más habilidades para poder aprovechar todo lo que nos puede ofrecer esta sociedad que, por cierto, llamamos del conocimiento. Por lo tanto, la alfabetización empezó siendo la alfabetización informacional, y ahora mismo estamos hablando de todo tipo de alfabetizaciones. Cualquier cosa que tenga cualquier persona en interés en aprender, en formarse, en ir más allá, es un tipo de alfabetización y se refiere a diferentes cuestiones, a los medios, a los soportes de lectura, a la alfabetización en otros temas como en salud, o a la alfabetización para poder crear cosas y para poder trabajar con una impresora 3D, con una portada láser, con una CDC, cualquier cosa es importante. La segunda cuestión que se planteó, ¿cuál era más o menos de, no sé si me acuerdo o recuerdo, era algo en torno a, si me la repites, que se me ha ido un poquito. Da el micro, activa el micro. Micrófono, Yoli. Sí. Que si era solo para bibliotecólogos lo que es la alfabetización en datos. No, para nada. No es que la alfabetización en datos es para todos. Como hemos dicho, existe ese proyecto en Nueva York que es Data for All. Por ejemplo, tú eres deportista, ¿no? Si eres deportista, te gusta ir a hacer deporte y hacer deporte a un sitio donde la pureza del aire sea buena. Pues puedes hacer a través de este proyecto, recoger datos sobre los lugares que tiene Nueva York, por ejemplo, con mayor calidad del aire, y ponerlo en relación, porque se reutilizan los datos, además, con el tema de paseos en bici. Y así tienes el mejor sitio para pasear en bici, o sea, pero también para múltiples cosas. O sea, la alfabetización de datos es fundamental para todo progreso, ahora mismo. Estábamos hablando antes del tema de la vacuna. El SARS anterior a este se tardó en decodificar, ¿sabéis cuánto? 3 meses. Este se tardó en decodificar 3 días. ¿Gracias a qué? A que se compartieron datos. Los datos son fundamentales. Hasta ahora los investigadores, ¿qué hacían? Los investigadores hasta ahora simplemente cogían sus datos y los dejaban guardados en el ordenador. Eso limita muchas cosas. Primero, es un límite de carácter de conocimiento. Otro límite de visibilidad. Otro límite económico. El juntar los datos en un proyecto de investigación es lo más caro. Si nosotros esos datos los generamos y los ponemos a disposición del público, otros investigadores pueden reutilizarlo. Por lo tanto, no tienen que hacer otra recopilación de datos, que es lo más caro en un proyecto de investigación.
pero también esos datos sirven para dar visibilidad al investigador, porque no solo se va a citar directamente por el tema de su resultado final, sino que se le va a citar también por los datos que ha aportado. Pero también permite otra cosa también que es muy importante para todos, permite que contribuyas a una ciencia más amplia, más ciudadana, más participativa también en este mismo. Y a poder también otra cosa importante, replicar una investigación. ¿Cómo vas a replicar una investigación si no tienes los datos? Conocemos proyectos, por ejemplo, uno que hizo Bayer, donde el 70% de los experimentos científicos no se pudieron reproducir. ¿Y por qué no se pudieron reproducir? No se pudieron reproducir porque los datos eran malos. También está el tema de la ética de los datos, aparte también de la alfabetización, que también ha explicado Lourdes en este caso. Por lo tanto, los datos son cruciales en el ámbito de la empresa para tomar decisiones informadas, en el ámbito de los ciudadanos para tomar también ese mismo tipo de decisiones, o también para los científicos, como podemos ver a través de lo que hemos explicado aquí entre Lourdes y yo esta misma tarde. Por lo tanto, es fundamental. Y en este proceso es muy curioso, lo que tenemos que hacer los bibliotecarios es liderarlo, el proyecto, igual que lideramos el acceso abierto. En su día los proyectos de acceso abierto surgen entre algunos científicos, pero la proyección fundamentalmente de la biblioteca. Si el 50% de la investigación del mundo está en abierto, es gracias a que los bibliotecarios, las bibliotecas de universidades, de centros de investigación, impulsaron estos proyectos. ¿Y ahora qué tenemos que hacer nosotros? Como data librarians, como dice Lourdes, simplemente tenemos que liderar nuestras universidades y concienciar a la gente de nuestras universidades sobre la importancia de los datos. Hay un libro que habla de todo esto, que se titula precisamente Data Librarians. Un libro de una portada verde que está muy bien. Por lo tanto, este es un proyecto donde no solo caben bibliotecarios, es que los bibliotecarios solo no pueden hacerlo. Como hemos dicho antes, con la ciencia abierta y la ciencia ciudadana, se necesita la participación de todo un equipo de archiveros. Los archiveros conocen el ciclo vital de los documentos y son idóneos para conocer el ciclo vital de los datos. Los bibliotecarios, ¿para qué valdríamos en este caso? Para todo el tema de planificación, gestión, descripción de recursos, metadatos, descubribilidad de esos datos también. Científicos, matemáticos participarían también en todo el tema estadístico, la reutilización de esos datos también, informáticos y también agencias de financiación, que ahora mismo ya están exigiendo, muchas de ellas, que para obtener financiación para proyectos de investigación necesites tener datos en un repositorio ya de datos. Y los repositorios de acceso abierto que conocemos, el proceso natural es que esos repositorios van a ser repositorios de datos. La tercera pregunta, si quieres, la empiezas a contestar tú, entre lo que es la enseñanza y un poquito la realidad profesional. La enseñanza y si me recuerdan cuál era la pregunta, porque Sí, bueno, me perdí. La pregunta era, creo que si existe una conexión ahora mismo entre la conservadora que, por una parte, según este chico, es la enseñanza en las universidades, a los bibliotecólogos, y la práctica profesional. No, sí, gracias, Julio. Sí. Bueno, pues si es que si alguna disciplina es clásica, es la bibliotecología, porque venimos desde los sumerios. Entonces, imagínense si no vamos a estar permeados por todas esas experiencias tradicionales tan valiosas. Los sumerios, la biblioteca de Alejandría, cuando se organizaban tabletas de arcilla y pergaminos, papiros, etcétera. Entonces, claro que la bibliotecología es una disciplina clásica y lo va a seguir siendo, pero como disciplina científica, pues está abierta a la evolución. Todos tendríamos que estar abiertos a esa evolución y entonces tener apertura a la innovación. Y como parte de la innovación son estos nuevos formatos, estas fuentes de información que cada vez son más digitales y que antes ni siquiera nos las imaginábamos.
Por ejemplo, hacer minería de textos en los documentos científicos o hacer búsquedas en bases de datos. Ya no nada más es eso, sino trabajar sistemas inteligentes de recuperación de información basados en inteligencia artificial. Si alguien se tiene que poner las pilas, es la profesión de la bibliotecología y lo está haciendo. Y si, por ejemplo, ustedes, yo me imagino que aquí la mayoría de los escuchas de las personas que están conectadas son estudiantes. Lo que no les enseñe la escuela, hijos míos, vayan y búsquenlo por ustedes, por su iniciativa. ¿Ustedes creen que esto que les estamos exponiendo, el maestro Julio y su servidora, nos lo enseñaron en la carrera de bibliotecología? Pues no, porque ni siquiera existía. Yo no sé, Julio, pero yo estudié en la década de los puntos suspensivos. Y esto, pero ni siquiera nos lo imaginábamos. Entonces esto lo va uno buscando por su cuenta. Hay que ser muy autodidactas en bibliotecología. No le dejes tu responsabilidad a los profesores. El mejor estudiante es el que se forma a sí mismo con espíritu crítico. Los profesores hacen lo que pueden y lo hacen bastante bien, porque además no siempre en las instituciones tenemos todos los recursos y todo el presupuesto que quisiéramos para hacer más cosas, más si se trata de instituciones públicas como la UDG Virtual. Sus maestros están haciendo, se los aseguro, maravillas, lo que pueden. Están desvelándose más de la cuenta por las ganas de transmitir, y miren, se me pone chinita la piel porque sé que es así, por las ganas de transmitirles el conocimiento. Pero qué cómodo. Entonces, ustedes que son además una generación que ya trae el chip, y que también traen muchas ganas de aprender y de hacer las cosas mucho mejor que nosotros, tienen esa gran responsabilidad y ahora tienen un mundo de información en la red. Entonces, hagan de esa bibliotecología clásica una nueva bibliotecología, una bibliotecología más orientada a la gestión del conocimiento, basada en todos estos insumos digitales que tenemos prácticamente al alcance de un clic. Yo de veras, como estudiantes, los veo con un potencial maravilloso. Tan solo, por ejemplo, esta charla de esta mañana, organizada por estudiantes, Mayri, Yanni, Esme. Oye, ¿cuándo en mi generación íbamos a hacer algo así? No, yo me hubiera muerto de miedo. Y estas tres criaturas están bien pilas y seguro ya se les está ocurriendo otra cosa en cuanto termine esto. Yo digo, bueno, qué inspiración tan grande nos están transmitiendo ustedes, mis queridos estudiantes Centennial, a esta generación pues que hizo lo que pudo con las herramientas que tenía y seguimos haciendo esta parte del autodidactismo. Entonces, claro que es clásico, en resumen, claro que es clásica la profesión, a mucha honra, y claro que como todo en esta vida puede evolucionar, y esa evolución es compromiso de cada uno de nosotros. Yo pienso que estamos ahora mismo en una situación, como digo, de aprendizaje acelerado y continuo, y necesitamos los bibliotecarios cada vez expandir más nuestros conocimientos, y esto, pues, hombre, evidentemente, cuando llega a la academia, pues tiene que estar ya consolidado y sobre todo tiene que haber también unos mecanismos de participación mutuos, tanto en la parte académica como en la otra, pero luego hay profesionales que están muy implicados directamente en la academia, como también ocurre en la profesión. Hay gente que está más implicado en las cosas nuevas y otros menos. Decía Bill Jevons que hay dos tipos de bibliotecarios, unos son conservadoras y otros liberales. Y al principio decía esto que, claro, los liberales no quieren hacer cambios continuos, sin embargo los conservadores no quieren cambiar su estatus, pero que también existe una cosa, que uno no necesitamos a los otros. Tenemos que seguir conservando nuestra rica historia profesional. Nosotros ahora mismo, cuando estamos hablando de gestión de datos de investigación, el valor que tenemos nosotros en todo ese entorno, por ejemplo, que era precisamente la comprensión de cómo se recupera la información, cómo la escribimos, somos capaces de hacer todo eso y lo hacemos muy bien, está en nuestro ADN profesional. Pero también tenemos que estar abiertos
porque nuestra profesión lo exige así. Estamos hablando de una sociedad del conocimiento. Por lo tanto, lo que necesitamos es estar abiertos a cosas y estamos abiertos a un cambio continuo. Yo creo que en las academias pues se tiene que seguir planteando lo que hemos visto siempre, lo que es nuestra historia profesional y también los nuevos planteamientos. Y tienen que existir mecanismos de participación de expertos también en la academia. Nosotros tenemos una figura aquí en la universidad que se llama del profesor asociado, y el profesor asociado es una persona experta en un tema concreto que va a dar unas cuantas horas de su tiempo sobre un tema que puede ser dato de investigación en otro a la academia, y eso refuerza ambas cuestiones, la academia y también refuerza el sentido tradicional. Pero conozco grupos de gente que está trabajando a nivel académico en temas de este tipo también, como Eva Méndez, como Ernest Abadal, y que están impartiendo esta información en las universidades. ¿Por qué? Porque evidentemente, ¿por qué se liga muchas veces cuando se dice la evaluación de un profesor con una cuestión como es la investigación? Porque ahora mismo es necesario para dar conocimientos nuevos, estar investigando en determinados temas. Y esto se produce. Sí, es verdad, hay actitudes conservadoras. Hay gente que dice, no me toquen esto, que es lo que hemos hecho siempre, la resistencia al cambio. Pero eso existe en la academia y eso existe también en la profesión. Yo tengo compañeros que no ven esto como lo veo yo, pero ellos también tienen otros valores. Y esto es lo que tenemos que hacer, contribuir más, relacionarnos más y trabajar todos juntos en que posibilitemos que haya una buena generación de nuevos bibliotecarios mucho mejor de lo que somos nosotros. Wow, pues qué maravilla de participaciones. Y créanme que estoy de acuerdísimo con ustedes. Yo estoy pensando en un bibliotecario 4.0, definitivamente. Yo creo que vamos a tener que transitar para allá. Pues mire, en concordancia con lo que están comentando ustedes en este momento, tengo otra pregunta. Esta pregunta es de una colega muy conocida por ustedes, estoy segura, es Ania Hernández. Y le hace una pregunta a Lourdes Feria en relación a su exposición, que hablaba acerca de que si considera que el Liaison Librarian va a desaparecer o va a dar paso al Data Librarian, o que si serían dos perfiles diferentes. En todo caso, esa sería la pregunta de Ania. Y la otra pregunta que viene sumada a esto es si puede recomendar algún programa académico doctoral con este perfil que está usted describiendo. Esta es dirigida a la doctora Lourdes. Y a Julio Alonso Arevalo dice, Rafael Morales Gamboa de nuevo pregunta, ¿tiene ejemplo reciente de proyecto de ciencia ciudadana con uso importante de tecnología digital? Y a la vez, Fernando Rey Mosqueda pregunta si existen repositorios de datos abiertos. Cada quien en su especialización. En el momento en que ustedes decidan ceden sus micrófonos, las preguntas están ahí para que ustedes las respondan. Adelante. Primero las damas, Julio. Bueno, empiezo. Sí, perfecto. Sí, sin ningún problema. Gracias. Bueno, el tema es el bibliotecario de enlace y el bibliotecario de datos. Bueno, es que idealmente tendría que ser un perfil que funcione lo mejor de cada una de estas especialidades, ¿no? De alguna forma todos tendríamos que estar tan alfabetizados en datos, en la profesión, que pudiéramos aplicar estas capacidades, estas competencias, independientemente de si somos bibliotecarios referencistas o si somos bibliotecarios de enlace o si somos bibliotecarios de, no sé, de alguna otra especialidad, porque los datos ya están en todas partes. Entonces, yo creo que más bien allí va a ser en función de las características de la institución en la que se esté trabajando, ¿no? Entonces, en concreto, idealmente, el bibliotecario de enlace tendría que tener varias de las competencias del bibliotecario de datos.
Y de hecho ya mucha de la bibliotecología va a seguir por ese camino, no digo que toda, pero sí mucha va a seguir por ese camino. También, aunque la pregunta fue para Julio, sí me gustaría comentar acerca de los repositorios de datos abiertos. De hecho, yo les mostré dos. Les mostré el de Cielo Data, Cielo que siempre ha sido pues una de nuestras fuentes de referencia fundamentales en información en América Latina, que es open, siempre ha sido abierta, pues también tiene ya su sección de datos abiertos y es Cielo Data. Y esta que les mostré donde he estado subiendo datos, que es la de Mendeley. Y pues hay otras, ¿no? En el caso de México, pues están los datos abiertos del gobierno, los datos abiertos, la sección de datos abiertos de universidades como la UNAM, el INEGI tiene también su sección de datos abiertos, pero y hay muchas disciplinas que ya tienen sus propios repositorios especializados. Hay uno de biología que ahora les escribo por aquí el nombre y les pongo el vínculo, que tiene una base de datos abierta preciosa sobre biodiversidad y que están con todo y que son abiertos, están muy cuidados, muy curados, muy bien seleccionados. Bueno, pues yo ya me metí a la pregunta de Julio, pero es que tenía los datos a la mano. Ya, con esto concluyo. Gracias. Muchas gracias también por el aporte. Sí, ahora cada vez más repositorios se están reconvirtiendo ya, no solo en repositorios de resultados de investigación, sino en repositorios de datos. Lo que se necesita es que ese repositorio admita la posibilidad de tener un set de datos. El segundo problema es más difícil. ¿Cómo utilizar esos datos para reutilizarlos o remezclarlos? Que esa sería la gran función. En cuanto a repositorios de datos a nivel internacional, por ejemplo, está, como dice Lourdes, Mendeley Data. Mendeley Data es un proyecto donde tú puedes subir un set de datos, puedes escribir cada tipo de recurso y también tienes que escribir además con qué tipo de software vas a utilizar esos datos, que es lo que hemos visto antes en la presentación que ha hecho ella. A nivel general hay varios sitios donde tú puedes subir no solo el resultado final de tu investigación. Imaginaos que habéis hecho una encuesta de estudio de usuarios y tenéis datos de las encuestas, datos en tablas Excel, también tenéis una presentación, cualquier otra cosa, pues ya mismo lo podéis subir a un repositorio o dos internacional, uno es Zenodo, por ejemplo, otro es Fixare, que simplemente os tenéis que registrar y ya podéis subir los datos. Y la tendencia natural, como antes os me comentaba, pues es simplemente eso, de convertir esos repositorios que son ahora de resultados de investigación en repositorios de datos. ¿Por qué? Porque es un sistema más consistente, un sistema más robusto que nos permite visualizar esos datos que se y también reutilizar esos contenidos, que es un poquito lo que en Estados Unidos, las 6 más grandes bibliotecas se han reunido para trabajar sobre esos temas y poner en común las buenas prácticas en torno al tema de datos de investigación. Luego había más preguntas, si me las formulas de una en una o nos las formulas de una en una mejor, porque ya no me acuerdo cuáles eran las otras. Sí, claro que sí, licenciado Julio, es de Rafael Morales Gamboa y dice que si tiene algún ejemplo reciente de proyecto de ciencia ciudadana con uso importante de tecnología digital. Sí, casi todos los proyectos de ciencia ciudadana están utilizando tecnología digital, o sea, desde la más básica, que puede ser una aplicación móvil, que tú puedes descargar, como hemos dicho, en Google Play, iTunes o en otro sitio, o también las propias bibliotecas, como os he dicho. Otra de las cosas que están haciendo para comprometer a sus ciudadanos con ciencia ciudadana es tener o disponer y poner a disposición de los investigadores científicos kits con una guía para que vayan por el campo o por donde sea, en cualquier otra cosa, para recoger esos datos. Como hemos visto también, luego también, ¿qué ocurre? Que muchos científicos no solo son colectores de datos, sino que también muchos científicos ciudadanos ya están
participando en el análisis, y eso supone un aprendizaje y un trabajo ya con otro tipo de herramientas que pueden ser pues herramientas también, como dices, de gestión de datos o herramientas de otro tipo para aprender esas metodologías. Por lo tanto, ese sería más o menos, pero siempre tiene relación con la tecnología. Cuando hablábamos antes de Darwin, en aquellos tiempos era vía carta, que pedían información de determinado lugar, pero ahora mismo tenemos unos medios de comunicación que nos caben en un bolsillo, que le llamamos teléfono móvil, y no sé por qué, porque para lo que menos lo utilizamos es simplemente para llamar por teléfono, sino que es un computador de bolsillo. Imaginaros en los tiempos del primer computador, que ocupaba toda una sala muy grande, y ahora mismo tenemos un computador con miles de veces más de potencia en nuestro bolsillo y que nos permite también pues compartir esa tecnología como un sensor GPS, como recopilación a través de fotos o análisis a través de cualquier otro tipo de herramienta, como lo hemos visto antes con lo del agua. Por lo tanto, la potencialidad que ahora mismo tiene ya simplemente ese dispositivo móvil, que como sabemos ahora mismo y según nos dice una plataforma que se dedica a recoger datos sobre este tipo, en el mundo hay más gente que dispone de un teléfono móvil que gente que dispone de un cepillo de dientes. Y estos son datos contrastados entre GSMA y entre también la Organización Mundial de la Salud. Por lo tanto, esas herramientas se están utilizando. No sé si había alguna cuestión más. Pues es excelente, nos quedan 2 minutos para cerrar la sesión de preguntas y respuestas de estos 30 minutos que teníamos contemplados. Hay una pregunta que nos hace Ani Hernández y que si gusta cualquiera de ustedes que tenga la información le pudiera dar respuesta. Dice, ¿nos puede recomendar algún programa académico doctoral con este perfil que ustedes describen? Cualquiera de los dos que tenga esta información. Sí. ¿O la dejamos, Adela? La presentación os la he dejado ahí, y la presentación ahí tenéis, por ejemplo, un programa, como digo, en el que colabora la Universidad de Barcelona y colabora también la Biblioteca de la Diputación de Barcelona. Están trabajando muy bien en este tema de ciencia ciudadana, y ahí tenéis un enlace a la guía que tienen y los proyectos en los que están implicados y cómo desarrollar un proyecto de este tipo. Por lo tanto, ahí tenéis ese recurso. El PPS lo tenéis en el chat, os lo he compartido directamente en ese formato para que os funcionen también los enlaces. Y antes hablaba de cuál era otra pregunta. Lo del bibliotecario de enlace y el bibliotecario de datos. Es que una de las responsabilidades de un bibliotecario de enlace es la gestión de datos de investigación. ¿Por qué? Porque trabaja en muchos aspectos que antes diferenciaba a lo que era el bibliotecario de referencia con el otro. El bibliotecario de referencia tenía como principal núcleo la colección. Como dice David Blanquez, ahora mismo la biblioteca ya no solo trabajan en una gestión de una colección, sino que hoy por hoy tenemos que pensar que la biblioteca sobre todo es una comunidad. Y si no hacemos esto, como él mismo dice en su libro, que se titula Ampliemos expectativas, que os recomiendo porque está gratis para todos, lo podéis buscar en Universo Abierto, es el que el bibliotecario que piensa esto tiene que ampliar sus expectativas. Y las expectativas es que ahora mismo el bibliotecario de enlace, tengo también una presentación a una conferencia que hice hace unos días, que la he puesto también en el chat, tiene muchas más asunciones, todo con el aprendizaje y con la investigación. Se implica, se integra. Hablamos de un embedded librarian. Y otra de las cuestiones es lo que ya hemos comentado, que es un experto en gestión de datos, en preservación de documentos. Lourdes hablaba del ciclo vital de los documentos, y también es un experto en la descripción de esos recursos. Por lo tanto, puede integrar. El bibliotecario de enlace es perfectamente compatible, sino que es parte también de ello con el bibliotecario de datos. Parece que tenemos que se nos desconectó la moderadora, algo sucedió quizá con su internet. Pero bueno, creo que esas eran todas las preguntas que había. No sé si algún participante tenga alguna otra que quiera dejar ahorita en el chat para nuestros moderadores. Doctora, adelante, por favor.
Sí, es más que todo para complementar lo que ya se dijo, Julio puso en el chat el vínculo a una charla que él tiene de repositorios de datos abiertos y yo les agregué los vínculos a 3 repositorios de datos abiertos que pudieran ser de utilidad. Entonces eso quedó en el chat para que ya cada quien cuando tenga tiempo de entrar, pues los revise, más que todo. Eso es lo que les quería comentar. Muchas gracias, doctora. Pues bueno, a nombre de la maestra Yolanda, quiero darles las gracias de verdad a los dos, a nuestros dos excelentes ponentes. Sinceramente siempre es un placer escucharlos. Ya hemos tenido oportunidad en otros foros y aquí mismo a la doctora, sobre todo a la doctora Lourdes Feria, de escucharla con sus ponencias. Y les agradecemos mucho de verdad que hayan estado dispuestos. El licenciado Arévalo, que lo agarramos en la tarde, ¿verdad? Allá en España. De verdad, muchas gracias también por su disposición. Vamos a enviarles sus constancias a nuestros dos ponentes. Les agradecemos también que las reciban. Y bueno, quisiéramos preguntarles, ¿nos permitirían publicar en el canal de YouTube de la biblioteca y de la licenciatura esta ponencia para que los demás también puedan beneficiarse, quienes no pudieron estar presentes? Perfectamente. Yo estoy me alegra que lo compartáis. Muchas gracias. Claro, tenemos que ser congruentes con la ciencia abierta y los datos abiertos, ¿no? Así es que sí, adelante, por favor. Muchísimas gracias a los dos. Pues entonces, con esto concluimos. Quiero agradecer a nombre del Sistema de Universidad Virtual y nuevamente a la licenciatura en Bibliotecología y Gestión del Conocimiento, a todos los que estuvieron participando ahora como escuchas en estas dos ponencias, en estas casi 2 horas, y por supuesto, también a las organizadoras. Cabe mencionar, ya les han estado mencionando desde hace rato, pero quiero dar un especial reconocimiento a nuestras organizadoras porque son estudiantes, dirigidas por la maestra Yolanda López, por supuesto, pero son estudiantes de primer semestre de nuestra licenciatura. Y esto hace ver el potencial que tienen estos estudiantes. Son Yanira Regalado, Maydi Mejía y Esmeralda Rivera. Muchas gracias, chicas, por el apoyo que dieron para participar como organizadoras en estas 2 conferencias y trajeron de los mejores ponentes que podíamos tener. Muchas gracias a ustedes dos. Muy agradecidos. Sí, muy agradecidos por la invitación. Sí, yo también quisiera decir que de todo corazón, como les decía al principio, yo me siento en casa cada vez que veo UDG Virtual, así es que pues alegre, contenta, me hicieron el día desde que me invitaron y hoy me quedo muy motivada para el resto de las horas de este día. Gracias. Gracias a los dos. Ya regresó nuestra moderadora, Yolanda López. Yoli, muchas gracias también por todo lo que hiciste para organizar este grupo de estudiantes para estas 2 conferencias. Gracias. Y pues estamos a la orden para cualquier cosa aquí en la coordinación de la licenciatura en Bibliotecología y Gestión del Conocimiento. Y muchas gracias por todo. ¿Podríamos ver si la gente pudiera encender su cámara para hacer alguna captura? Quienes puedan encender su cámara. Por favor. Sería es Karina Latorre, la responsable del programa de comunicación y difusión de aquí de nuestro sistema de universidad virtual. Va a salir una nota de estas conferencias, entonces si quieren aparecer, por favor enciendan sus cámaras. Gracias. Voy a hacer varias capturas, entonces ténganme paciencia, por favor, y sonrían todo el tiempo porque no sabemos a qué hora les toque. Permítanme un segundo. Ya va la primera, gracias. Ahí va la segunda, permítanme otra vez. Ahí está. Ahora sí. Listo, ya quedó. Muchas gracias. Muchas gracias, que estén muy bien. Gracias. Gracias por todo.